Bendiciones, Dios le bendiga, le habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que tengan un día bendecido, prosperado y en victoria. Que la gloria de Jehová esté sobre sus vidas y que la bendición de Jehová alcance nuestros corazones, nuestra vida y podamos cumplir el propósito y el destino de Dios aquí en la tierra. Hoy quiero hablarles sobre un tema que se llama el temblor de la gloria de Dios. Vamos a hablar acerca de que cada vez que Dios, cuando llegaba a la tierra, a un lugar, había una manifestación que es parte de su gloria, que es que cuando Dios descendía a un lugar, la tierra empezaba a temblar. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el monte de Sinaí, cuando Dios descendió, en Éxodo 19, dice que el lugar empezó a temblar. Esa es una de las características. Hay otras manifestaciones dentro de su gloria, pero esa es una de las características. Por ejemplo, vemos cuando Jesús se transformó y su rostro cambió en luz. Esa es otra manifestación de la gloria de Dios. Los temblores son otras manifestaciones de la gloria de Dios. Los arcoíris, como dice Ezequiel capítulo 1, es otra de las manifestaciones de la gloria de Dios. Las piedras preciosas también son otra manifestación de la gloria de Dios. El río de gloria de Dios que habla Ezequiel capítulo 47. Así que vemos varias manifestaciones de la gloria de Dios, pero cada manifestación viene para cumplir un propósito aquí en la tierra. Así que hoy vamos a hablar sobre el temblor de la gloria de Dios. Vamos a hablar de la gloria del Padre, la gloria del Hijo Jesucristo y la gloria del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta connotación de esta gloria, estamos hablando de la gloria postrera que profetizó Joel. Es una gloria de los últimos tiempos. Significa que entre más se vaya incrementando esta manifestación, nos vamos acercando al regreso de Jesús. Entonces, la gloria postrera de los últimos tiempos va a hacer temblar, dice el libro de Ageo, dice va a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Entonces dice, todo va a ser estremecido porque el plan de Dios es llenar la tierra con su gloria. ¿Qué significa esto? Que Dios solamente tiene un plan A. Y ese plan A, Dios no lo piensa cambiar. Ese es su plan. El plan de Dios es llenar la tierra con su gloria. Y todo lo que Dios hace siempre se dirige a ese mismo último propósito, llenar toda la tierra con su gloria. Dice Isaías 6:3, dice, y al uno y al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces vemos que los serafines en el cielo ya están cantando que ya la tierra está llena de su gloria. O sea, para ellos es un hecho. Esto ya es algo que ya está ocurriendo para ellos. Ellos no lo ven como algo que va a ser en el futuro, sino que para ellos ya es un hecho de eso, de que eso es lo que Dios va a hacer. En la mente de Dios, lo que para nosotros es futuro, para Dios es su eterno presente. Significa que en su eterno presente ya Dios estableció su gloria aquí en la tierra. Simplemente la vida del hombre va como paso a paso, pero ya Dios vio toda la extensión de lo que va a ocurrir. Todo el plan Dios lo ve a largo plazo. Entonces dice el versículo 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces cuando Dios quiere manifestar su gloria aquí en la tierra, ya nos está diciendo qué hay que hacer. Entonces Isaías 1 dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban todo el templo. Entonces cada vez que Dios va a establecer su trono, están los serafines cantando acerca de la santidad de Dios, que esa es la suprema alabanza. Cuando dice la Biblia, te exaltaré, Señor, mi Dios y mi Rey, eternamente y para siempre.
Ese es uno de los salmos que habla sobre la suprema alabanza. Hay alabanza, pero cuando cantamos y clamamos esto, esta es la suprema alabanza. Eso aparece. Entonces dice Ageo 2, capítulo 2 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salieron de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. O sea, ya Dios lo dijo. Y su plan es hacer lo que él dijo. De aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que Dios va a hacer temblar los cielos. Dios va a hacer temblar la tierra, Dios va a hacer temblar el mar, y Dios va a hacer temblar la tierra seca. Todo lo que es movible va a ser movido por Dios, y va a quedar solamente lo que es inamovible. Por eso que dice la Biblia, dice Pablo, que Dios viene con un reino inconmovible, o sea que es algo que no se puede quitar. Entonces Dios va a quitar todo lo que no es parte de su plan, y Dios va a establecer su plan eterno. Entonces, ¿cómo Dios hace para remover y cambiar las cosas? Dios hace dos cosas. Dios trae temblores, que yo le llamo esto los temblores de la gloria de Dios. Esa es una manifestación de que cuando Dios llegaba a un lugar, ese temblor no era malo, era un temblor bueno, y la gente se daba cuenta que Dios estaba ahí en ese lugar. La otra medida que Dios hace es el terremoto. Un terremoto ya viene siendo como un juicio, porque hay tanta maldad en la tierra que la única forma de que las personas se arrepientan otra vez es a través de los juicios. Los juicios siempre, dice la Biblia, dice que Dios en medio de sus juicios, acuérdate de tu misericordia, o sea, de tu amor leal y profundo. ¿Para qué? Para que las personas se arrepientan de su maldad. Entonces vemos que este es el plan de Dios. Dice Isaías que toda la tierra ya está llena de su gloria. Y en Ageo dice que Dios va a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca. Va a hacer temblar a las naciones. ¿Para qué? Con el propósito de que la gente regrese su corazón al deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? Jesucristo. Entonces, en la primera venida de Jesús, Jesús vino como el siervo sufriente. Pero en la segunda venida, Jesús viene ahora como el deseado de todas las naciones. Fíjense que ya no dice deseado de Israel. Ahora dice es el deseado de todas las naciones de toda la tierra. Así que las personas que se arrepientan de sus pecados, de su maldad, abandonen sus malos caminos, se arrepientan de esa maldad que hay en sus almas. Entonces Dios, cuando viene con este temblor bueno de la gloria de Dios, para señalizar de que Dios está ahí. Esa es la gloria postrera de esta casa. Dice que va a ser mayor que la primera. Significa que esta gloria va a ser mayor que todas las glorias que se han visto antes. Y dice Dios, daré paz en ese lugar. Entonces, esta es la segunda medida. Dice, Dios va a temblar las naciones que se opongan a la gloria de Dios. Dice Ageo 2:20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel,
hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que Dios va a hacer temblar a las naciones, Dios va a hacer temblar los cielos. ¿Por qué los cielos? Porque en los cielos están los falsos dioses. Entonces Dios va a temblar los cielos para derribar a esos principados de maldad, a esas huestes de maldad, a esos falsos dioses. Dios va a conmover los cielos, porque la gloria de Dios es tan potente que cuando llega a un lugar todo es estremecido, todo empieza a temblar. Entonces en la tierra es por causa de nosotros, y después dice que en la tierra seca y en el mar. Entonces dice, la gloria de Dios nos hace temblar espiritualmente y físicamente. Entonces esa gloria de Dios que es buena para nosotros, dice, ¿por qué nuestro cuerpo tiembla cuando oramos? Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, o usted ha visto alguna vez que cuando las personas están orando fuerte empiezan a temblar, o viene una persona y ora por ella mientras estaban en el altar y la persona cayó y empezó a temblar en el piso, o estaba parada y empezó a temblar, a temblar, a temblar, y a veces las personas se preguntan, pero ¿por qué sucede esto, no? Entonces cuando usted vea ese temblor tiene varias razones. Ese temblor es una señal física para decirle al cuerpo que el cuerpo ha cruzado de la dimensión física a la dimensión espiritual, o la dimensión espiritual cruzó a esta dimensión física, y todo ese lugar, todo ese donde está la persona, su cuerpo y a su alrededor comienza a ser tocado, y esa forma en la que es tocado se ve físicamente como un temblor. Significa que cuando Dios llega, estamos temblando por causa de su gloria, o porque los ángeles de Dios llegaron a ese lugar, y cuando pasan cerca de nosotros, nuestro cuerpo empieza a reaccionar a ese cambio entre la dimensión física y espiritual. Entonces es como un ajuste, ¿no? Está pasando lo espiritual a lo físico y comienza ese temblor. Esa es como la transición, ¿no? De que la persona va a transicionar. Después usted ve que al rato la persona queda tranquila porque recibió lo que necesitaba de parte de Dios. Entonces, en esta dimensión del temblor de la gloria de Dios, los milagros no se piden, solo ocurren. Kathryn Kuhlman decía que ella cuenta un testimonio de un hombre que tenía cáncer. Dice que ella oró por él y el hombre empezó a temblar. Ella dice que ese temblor era la gloria de Dios, el poder de Dios, para sacar fuera ese cáncer que estaba en el cuerpo de la persona. Es como, esa gloria es como tan fuerte que cuando nos toca, nuestro cuerpo físico empieza a reaccionar. Dios puede hacer temblar la tierra, como lo vemos en Ageo y en Isaías, en un sentido bueno, pero también puede hacer temblar nuestro cuerpo. Recuérdense que nuestro cuerpo también fue creado del polvo de la tierra. Si dice que Dios puede temblar la tierra física, también nos puede hacer temblar a nosotros, porque nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. Entonces, el temblor sobre una persona significa que ha perdido esa dimensión física y Dios lo ha introducido a las dimensiones espirituales del reino de los cielos. Dice Daniel capítulo 10 versículo 5: y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago. El ángel que están describiendo aquí es el príncipe Gabriel. Dice, y sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, cuando el príncipe Gabriel viene del cielo a la tierra, recuérdense que él estaba en una batalla por más de 21 días. Dice que el príncipe Miguel vino para ayudarlo. Y entonces cuando Gabriel entra a la dimensión de la tierra, se presenta visiblemente hacia Daniel y se describe toda esta característica de cómo se ve visiblemente Gabriel. Dice que tiene ropa de lino fino, oro de Ufaz, está ceñido de oro de Ufaz. Su cuerpo es como berilio, su rostro es como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el bronce bruñido. Sus palabras, o sea, su voz cuando habla es como un estruendo de una multitud. Entonces, cuando Daniel experimenta todo esto, dice que él cayó en tierra. Dice que perdió el vigor y la fuerza física. Después de eso dice que el príncipe Gabriel lo levanta y dice que Daniel estaba ¿qué? Temblando. Entonces, cuando Dios se manifiesta en la dimensión física, nuestro cuerpo puede reaccionar como un temblor. O cuando un santo ángel de Dios entra en nuestro ámbito físico, una de las reacciones puede ser que nuestro cuerpo empieza a temblar. Entonces la gloria de Dios nos hace temblar espiritualmente y físicamente. Vamos a ver otros ejemplos de por qué nuestro cuerpo tiembla cuando oramos. Dice el Salmo 114:7. Dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Entonces cuando hablamos, dice, cuando la presencia de Dios se manifiesta con su gloria, Dios puede hacer temblar la tierra. Pero como nosotros también somos creados del polvo de la tierra, también cuando la presencia de Dios viene con su gloria, nuestro cuerpo empieza a temblar. Ese es como que nuestro cuerpo empieza a asimilar esa dimensión espiritual de la presencia de Dios y de su gloria. Ese temblor es bueno, porque ese temblor empieza a sacudir todo lo malo que hay en nosotros y nos empieza a ajustar y a transformar a la imagen y semejanza de Jesucristo. Es una transformación interna y externa. Si hay enfermedades, ese temblor empieza a sacudir todo lo que está mal en nuestro cuerpo y lo empieza a acomodar. Dice otra vez Ageo 2, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca, haré temblar las naciones hasta que venga el deseado de las naciones. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte. Dice: y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y subió. Entonces vemos que cuando Dios descendió con su gloria, con su poder, dice que el mismo lugar, el mismo monte de Sinaí estaba temblando. Y el mismo pueblo de Israel que salió a recibir a Dios, dice, todo el pueblo, todas las personas se estaban ¿qué? Estremeciendo por causa de la gloria de Dios. Dice, la gloria hace temblar también lo físico o la carne.
Significa que la gloria es tan fuerte que si usted es hijo de Dios y Dios desciende con su gloria, por eso que en el templo de Salomón, cuando la gloria descendió, ¿qué les pasó? Dice que ellos se tuvieron que postrar para adorar, porque dice que ya no podían ministrar, o sea, no se podían sostener de pie y tuvieron que postrarse o caer así extendidos sobre el piso por causa del peso de la gloria de Dios. Eso no solamente se manifiesta hacia los hijos de Dios, sino incluso a aquellos que no conocen a Dios. Dice Juan 18:5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Está hablando del grupo de soldados que vino a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní en medio de la noche. Cuando dijeron, dice, ¿quién de ustedes es Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Y por decir el yo soy, que es un nombre de Dios, así como cuando Dios se presentó a Moisés, yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy. Y ese nombre de Dios es tan poderoso que dice que los soldados, que eran personas que no amaban a Dios, no conocían, cayeron bajo la gloria de Dios. Y hay una historia de Kathryn Kuhlman, ahora que estoy diciendo esto me vino a la mente. Hay una historia que se encuentra a veces en los libros y en los videos acerca de Kathryn, que dice que cuando ella entraba a los lugares, digamos que ella iba para un auditorio, a veces entraba por la parte de atrás o por alguna otra puerta, y a veces ella pasaba por los pasillos, o a veces entraba por donde estaban la cocina. Y dice que cuando ella caminaba en medio del pasillo, las personas caían bajo la gloria de Dios, sin ella haber orado por ellos, sin ella tocarlos, sin decir nada, simplemente ella entrando y caminaba normal. La atmósfera de la gloria de Dios que portaba ella era tan fuerte que las personas caían bajo el peso de la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios va a hacer temblar nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu, nuestra alma, o sea, nos va a transformar. Entonces Isaías hablaba de esto también. Dice, los que se de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. Isaías capítulo 6. Entonces en el 5 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Entonces dice que él cayó en tierra como si estuviera muerto, por causa de la impresión de la gloria de Dios. Ahora, también la gloria de Dios, este temblor también es bueno cuando viene la liberación, cuando hay personas que necesitan liberación, tanto de su alma o personas que han sido acechadas por espíritus de maldad, espíritus demoníacos. Ese temblor de la gloria de Dios también es para echar fuera a esos demonios que las personas tienen en su interior. Entonces los demonios tiemblan por temor al gran juicio de Dios. El temor del enemigo produce, los demonios producen en las personas tormento, ira irracional, desesperación. Dice Santiago 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso que cuando Jesús iba a liberar a las personas, como en el endemoniado de Gadara, dice que él se tuvo que postrar, porque como Jesús es la gloria de Dios, los demonios tuvieron que salir fuera. En Mateo 17 también el muchacho que se decía que estaba endemoniado, estaba lunático, dice que el demonio lanzaba al muchacho al fuego o a las aguas para ahogarlo. Jesús vino, echó fuera al demonio y la persona quedó liberada. Entonces muchas veces cuando una persona está siendo liberada de demonios, una de las manifestaciones, no quiere decir que siempre va a ser así, pero por si lo ve, y la persona empieza a temblar y empieza a vociferar y a temblar su cuerpo,
es que en ese momento la gloria de Dios está siendo tan fuerte que la persona está siendo liberada. Y ese temblor es Dios sacando ese espíritu de, de inmundicia que hay en su interior. El temblor del Espíritu Santo hacia los hombres. Entonces a veces cuando Dios hace que una persona caiga en el suelo, en la tierra, por la gloria de Dios, por el temblor de la gloria de Dios, por la luz de Dios, esa forma es para Dios poder transformar a la persona, porque a veces Dios necesita utilizar estas medidas para que la persona realmente reaccione. Dice Hechos 4:30, dice versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Significa que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que es la misma presencia de Dios en la tierra, y Dios, el Espíritu Santo, desciende, una manifestación de que el derramamiento del Espíritu Santo llegó a un lugar es un temblor de la gloria de Dios. Ezequiel 37:4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Ven? Cuando una persona es llena, o sea que el Espíritu Santo viene adentro, vienen los temblores. Un temblor físico, dice el 6, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado, hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces la gloria postrera es el pacto de Dios donde Dios pone su espíritu en medio de su pueblo, o sea, dentro de nosotros y alrededor de nosotros. O sea, que Dios viene a habitar con su pueblo. Pedir a Dios para ver la manifestación no solamente se trata de orar, sino más bien de pedir a Dios que establezca el pacto de Dios en medio de su pueblo. Significa que la gloria de Dios no es una oración, sino que está incluida como parte del pacto de Dios. El pacto es para atar a dos personas como una sola. O sea, dos personas se vuelven una sola. Como es en el cielo, es en la tierra. En el pacto de Dios, Dios mismo se une a la tierra con su pueblo para estar en medio de nosotros y habitar. Aquí es cuando la gloria de Dios desciende en medio de su pueblo. Cuando el cielo y la tierra se unen en amor y en la gloria de Dios es cuando los ángeles empiezan a descender y ascender en el lugar para ministrar al pueblo de Dios y para adorar a Dios. Aquí es donde empiezan a escuchar los cánticos angelicales en medio de su pueblo. Dice Ageo capítulo 2, la gloria del nuevo templo. Dice en el mes séptimo, dice el versículo 4, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no tengan temor, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca, haré temblar a las naciones, vendrá el deseado de las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Significa que recibir la gloria de Dios y ser lleno del Espíritu Santo de Dios
no es una oración cualquiera, no es como sugerirle a Dios que haga algo, no. Pedirle esto a Dios es basado en el pacto de Dios. Significa que está incluido dentro del pacto de Dios. Y si está incluido en el pacto de Dios como una de sus promesas, entonces todos nosotros tenemos acceso a recibir esa promesa por medio de Jesucristo. Dice en Mateo 17, la transfiguración, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob, Juan su hermano lo llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. He aquí una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó, dijo: Levántense y no tengan temor. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Descendieron del monte. Jesús les mandó diciendo que no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces vemos que la gloria es parte del pacto de Dios con su pueblo. Y algo que el pastor Luis estuvo hablando el domingo fue sobre la palabra arrepentimiento. Significa que una de las antesalas a esta gloria es el arrepentimiento. Y cuando la gloria viene con ese temblor, las personas tienen, o sea, hay una convicción dentro de sus corazones de que Dios está ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se arrepienten de sus pecados y de su maldad. Entonces, arrepentimiento y la gloria de Dios. Dice, en Ageo aparecen las dos cosas. Aparece el temblor de la gloria de Dios, que es buena, pero también vienen terremotos o temblores como terremotos que son juicio para destruir a los falsos dioses y a las personas que no se han arrepentido de sus pecados. Entonces las personas tienen dos opciones. Número 1 dice, las naciones se arrepienten y el juicio de Dios es quitado. Dios trae un temblor bueno de la gloria de Dios. Número 2, las naciones que no se arrepienten reciben los terremotos y de todas maneras Dios va a traer su gloria sobre las naciones. Ya que Dios hizo un juramento de llenar toda la tierra con su gloria, la gloria es el plan eterno de Dios para nosotros aquí en la tierra. Dice en Números 14:21, este es el juramento de Dios. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. O sea que la misma gloria de Dios llena toda la tierra. En la Biblia hay, cuando usted estudia qué cosas llenan la tierra, una de ellas dice la tierra va a ser llena, los cielos, de su alabanza. Y otra cosa que dice que la tierra va a ser llena, o sea que va a ser completamente llena, es con la gloria de Dios. Significa que la misma gloria de Dios va a llenar toda la tierra. ¿Ven que ese es el plan eterno de Dios? Que es lo que dice Ageo. Dios va a hacer temblar a las naciones. Viene el deseado de las naciones, que es Jesucristo. Y todas las casas va a ser llena de su gloria. Y después dice, daré paz en este lugar. Pero una de las facultades que Dios está esperando de su pueblo, primero de su pueblo, es un arrepentimiento genuino de corazón y pedirle a Dios a través de ese pacto eterno por su gloria. ¿Para qué? Para que venga el deseado de las naciones. O sea que esta oración de los últimos tiempos está basada en pedir a Jesús que venga como el deseado de las naciones. Cuando pedimos a Jesús, al deseado de las naciones, entonces Dios llena la casa con su gloria. Luego vienen las bendiciones. Dice Dios, mía es la plata, mía es el oro. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y daré paz en este lugar. Una de las señales también visibles en medio de la congregación cuando hay un avivamiento de gloria es que en la gloria se canta al unísono. Todos cantan al mismo tiempo.
Si ustedes ven los serafines, ellos siempre cantan al unísono. Dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y también los seres vivientes de Apocalipsis 4 también dicen, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Ellos siempre cantan al unísono. Es como una canción coral al unísono. Y si ustedes se recuerdan estos avivamientos que hubieron en la universidad en estos últimos 3-4 años en Asbury, en Estados Unidos, en esa universidad y las personas que llegaban al lugar, si ustedes se fijan, las canciones eran canciones bastante sencillas, con instrumentos bastante casi acústicos, guitarra acústica, un cajón peruano, una que otra batería, un piano. De vez en cuando utilizaban los otros instrumentos, pero si ustedes se fijan, el tipo de sonido, de la forma en la que cantaban, era que se escuchaba como toda la congregación cantando al unísono. Cuando sucede eso es que el ámbito de la gloria de Dios está ahí. Y los serafines y los 4 seres vivientes, como el cielo vino a la tierra, y la tierra se unió al cielo, o sea, Dios se volvió uno con su pueblo. Entonces, estos ángeles participan también de este movimiento que nos ayudan a sincronizarnos de tal manera que las personas canten al unísono, todos como si fueran una sola persona al mismo tiempo. Y eso es una de las señales, vamos a decir, visible y audible del ámbito de la gloria de Dios. Eso también lo vi, si ustedes ven los videos en los años 1990 al 1998, por ahí, cuando en Estados Unidos, cuando hubo el avivamiento de alabanza y de adoración, donde estaba en esos proyectos donde estuvo Ron Kenoly, Integrity Music. En Latinoamérica fue en México, donde estuvo Marcos Wick, Juan Carlos Alvarado, Marcos Barriento. Esos tiempos de avivamiento de alabanza y adoración, si ustedes escuchan las producciones musicales, ustedes se dan cuenta que todos los cantos eran casi al unísono. Tenían muchos arreglos musicales, pero trataban de que todos cantaran al mismo tiempo, porque esa es una señal externa, visible, de que el ámbito de la gloria de Dios está ahí en ese lugar. Segunda de Crónicas 5:13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una voz para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Romanos 15:6, porque unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que en la gloria de Dios, miren, a nivel ministerial esto pasa muchas veces. Por eso que hay que entender bien cómo Dios quiere que las personas de afuera vean a su iglesia.
Y dice en la ruta de avivamiento, dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Y cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando del primer mandamiento. O sea, la ruta de avivamiento sería el amor de Dios, el reino de Dios, transicionamos al poder de Dios y transicionamos a la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al poder? Cuando llegamos al poder, por causa del poder, como es Dios utilizándonos a nosotros, muchas veces podemos caer en el error de batallar contra otras personas o hasta otros ministerios por causa del nivel de poder. Entonces una persona dice, yo puedo hacer esto, y la otra persona quiere hacer algo mayor que eso. Entonces Dios nunca nos mandó a medirnos según el poder. No, ¿por qué? Porque siempre vamos a estar batallando. Dios lo que quiso es, dice Jesús en Juan 17, que es la oración más larga de Jesús. Yo quiero que el mundo los conozca en la forma en la que ustedes se aman los unos a los otros. Porque si es por poder, siempre nos vamos a medir en contra. No, Jesús dice que Él quiere que las personas nos conozcan en nuestra medida en cómo nos amamos. Y en ese amor, dice, nos volvemos uno con Dios y es donde opera la gloria de Dios. Por eso que lo que más Dios quiere desarrollar en nosotros, los dones son buenos, son los regalos de Dios para servir a otras personas. Pero, dice la Biblia, dice, ¿qué es lo que queda al final? Dice, viene la fe, la esperanza. La fe y la esperanza son momentáneas hasta que Jesús venga. Cuando Jesús viene lo perfecto. Dice, solamente va a quedar el amor. Entonces es mejor que usted empiece y yo a desarrollar es el amor ágape, que es el que dice el amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que tiene paciencia. Ese es el amor que hay que desarrollar. Ese es lo más difícil. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es desarrollar el amor ágape. Los dones, miren, usted recibe el don de profecía, usted recibe el don de milagro y usted hace eso tan fácil. Pero desarrollar el amor te va a costar literalmente toda tu vida desarrollarlo. Entonces, para recibir y manifestar la gloria necesitamos rogar y clamar a Dios mismo. Dice Éxodo 33:14, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Moisés pedir por la gloria no es como una oración tranquilo, no. Moisés le dijo a Dios, primero dice, si tu presencia va con nosotros. Fíjense que él hace una separación entre la presencia de Dios y la gloria de Dios. Recuerden que Moisés experimentó la santidad de Dios en la zarza ardiendo cuando estaba el ángel de Jehová en medio de la zarza. Luego Moisés vio el poder de Dios para destruir a todos los falsos dioses. Vio el mar abrirse, vio milagros, señales, prodigios, maravillas, pero había algo dentro de Moisés que estaba insatisfecho. Y la única manera de satisfacer esa insatisfacción es pedir la gloria de Dios. Entonces él dice, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, para pedir la gloria es un clamor, es un gemido, es un ruego. Señor, muéstrame tu gloria. Y usted no se sale de ese lugar hasta que Dios muestre su gloria. Isaías 6:3 también dice lo mismo. Dice, y al uno y al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quixales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Amén. Entonces ese es el temblor de la gloria de Dios para los últimos tiempos. ¿Para qué? Con el propósito de preparar a todas las naciones para el regreso de Jesucristo, el deseado de todas las naciones. Y como ustedes están viendo en las noticias actuales, siempre van a haber noticias de terremotos. Siempre van a haber noticias
Los terremotos se pueden evitar si nos arrepentimos de nuestra maldad para evitar los juicios y pedimos a Dios por Jesucristo, por el deseo de las naciones, por ver su gloria, por ver un avivamiento en la tierra, por ver sanidad en la tierra, por ver justicia en la tierra. Cuando hay cuando Dios desciende, son temblores de gloria. Simplemente es para decirnos que Dios está ahí en ese lugar. Esa es una manera externa, visible, en la que sabemos que Dios está ahí en ese lugar. Entonces, el plan de Dios, ¿cuál es? Es llenar toda la tierra con su gloria. Y tú y yo podemos ser parte de esto si decimos, Señor Jesús, yo quiero ser parte de este plan. Si tú quieres ser parte de este plan, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, Padre, utilízame en estos últimos tiempos, Señor, como esos obreros de la última hora, para ser parte de este avivamiento de gloria, Señor, de los últimos tiempos, de la gloria de Dios, de la mayor gloria de Dios y del mayor poder de Dios. Padre, te pido que tú utilices mi vida, mi familia, la iglesia, que tú utilices, Señor, mi vida para alcanzar ese propósito que está en tu corazón, Señor, de llenar toda la tierra con tu gloria, Señor. Padre, te pido por cada nación, por Israel, por Estados Unidos, por Panamá, por las naciones de la tierra, Señor, para que se levante un clamor, un gemido, un ruego por ver a Jesús como el deseado de las naciones. Y en esa oración, Señor, vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra, Señor. Temblores de la gloria de Dios van a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de toda mi maldad, de mis pecados, transgresiones, iniquidades. Si he cometido alguna abominación, si he cometido sacrificio hacia los falsos dioses, Dios, perdóname de todos mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo. Limpia a mi nación. Perdona a mi nación de tanta maldad, de la maldad que hay en las naciones de la tierra. Señor, perdónanos, Señor, por la maldad que hay en las naciones de la tierra. Señor, cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa. Líbranos, Señor, del mal, Señor. Líbranos, Señor, de esos juicios que van a venir hacia la tierra, Señor. Líbranos, Señor, del mal. Padre, te pedimos, Señor, que tú transformes nuestro corazón a la imagen y semejanza de Jesucristo. Que Jesús se vuelva nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que podamos ser parte de esta iglesia gloriosa, esta esposa de Jesucristo, preparada sin mancha y sin arruga, para recibir al deseado de las naciones en las nubes en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Saludos a todos y bendiciones.